Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy el pastor Pablo Rodríguez Marchante. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana, a través de la plataforma YouTube, y este es mi canal, Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Cada viernes a las 8 de la noche salimos al aire y usted puede vernos los viernes a esta hora o también cualquier otro día entrando a mi página Pablo Razona y Medita, y ahí podrá ver este y todos los anteriores que ya han sido grabados. Así que si después de ver el programa le gusta, dé un like. Si no se ha suscrito, le agradezco mucho que se suscriba y sobre todo, por favor, compártalo con otros. Esta cápsula está dividida en 3 segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico, y lo hacemos con el propósito de razonar y meditar sobre temas de la vida cotidiana y que puede ser bien recibido tanto por personas creyentes como por personas no creyentes. Así que hoy vamos a tratar el tema del ultraje. Ahora, el ultraje, ¿qué cosa es ultrajar? Es injuriar, ofender gravemente de palabra o acción a una persona, y también la violación. Puede ser que algunos de nosotros en algún momento, tanto ustedes como yo, si pensamos bien, hemos sentido la presión de un ultraje, de una injuria o algo similar que nos ofenda gravemente, y es el momento para analizar y meditar en que estas circunstancias le pueden ocurrir a cualquier ser humano. Por eso es que me decidí a tratar este tema. Es una experiencia muy seria y delicada, engorrosa, triste, el ser injuriado. Pero creo que también el que injuria en algún momento va a sentir carga por hacer algo que es indebido hacia su prójimo. En un juicio, imagínense que en un juicio la injuria, la ofensa, la violación o el ultraje siguen siendo severamente penados por la ley. Así que vamos ya a entrar en el tema, el ultraje. Esta décima, o sea, una poesía en forma de décima, la titulé asimismo El ultraje, y dice de la siguiente manera: ultrajes han sido tantos a través de larga historia, si no falla mi memoria, ha ocasionado quebranto. Con odio han tirado un manto de palabras y de acciones, con ráfagas cual ciclones han destruido personas, con actividad abusonas que has dado dolor y llanto. Ultrajes igual a injuria, a ofensa y a violación, acumulando un montón de vergüenzas y penuria. Quizás lo hacen por lujuria o solo por hacer daño, sin importar el tamaño que a veces da hasta terror, como de tierra un temblor, con mentiras, con engaños. Esta historia que les contaré es una historia real y ocurrió cuando yo era prácticamente un adolescente, bueno, desde mi niñez, y agarró también algo de la adolescencia. No voy a decir, por razones obvias que pueden imaginar, ni el nombre ni el apellido de la persona, incluso ni la localidad donde era, ni el país. Bueno, el país es de imaginar porque era mi país, Cuba, pero no voy a decir la localidad porque es posible que hayan familiares de la persona todavía que estén vivos, y no, aunque la persona debe haber fallecido ya. Pero quiero contarles esta historia sobre el ultraje. Y voy a decir cómo ocurrieron los hechos. En mi época esa de niñez, en el lugar donde vivíamos, iban muchas personas, porque era un pequeño poblado, que la cabecera municipal era otra, pero ese poblado, como no habían grandes comercios, eran muchas las personas que venían
unos vendiendo hielo, otros vendiendo viandas, otros amolando tijeras, otros venían cambiando globos por botellas y así sucesivamente, infinidad de cosas que vendiendo pescado, muchas cosas, el pan, la galleta, todo eso lo vendían, pero había un caso de una señora que ella cuando traía su mercancía, aunque era una persona que hablaba poco, si usted trataba con ella, ella lo iba a tratar bien. Pero había una palabra que no se le podía decir. Si se le decía, ella se ofendía de tal manera que casi había, por lo menos los muchachos teníamos que huirle. Yo no sé qué hubiera pasado si una persona mayor se lo dice, porque empezaba a decir palabrotas sucias, altas, a ofender cuando se le mencionaba esta palabra. Ella venía pregonando siempre su artículo que vendía y realmente ya las personas lo esperaban, porque si mal no recuerdo, ella tenía un día específico en la semana que venía. Y nosotros los muchachos, cuando supimos, no sé cómo nos enteramos, que a ella no se le podía decir esta palabra, pues nos escondíamos y se la gritábamos, o como cosas de adolescentes, o simplemente se la decíamos y salíamos corriendo. Y ustedes se sorprenderán cuál era la palabra. A ella no se le podía decir señora. Y bueno, mientras ella no le decía, oiga, ¿qué trajo hoy? Oiga, amiga, o como quisiera llamarle, pero no se le podía, oiga, señora, porque ahí ya se desbordaba su, su ira, ¿no? Y ella comercializaba este producto y tenía mucha aceptación en el barrio donde yo vivía y como decía anteriormente, casi todo el mundo le compraba. Pero un día, no sé tampoco, no recuerdo de qué manera el grupo de adolescentes nos enteramos, o quizá el padre de alguno de nosotros lo supo y nos lo contó, y desde ese día pues primero nuestros padres nos dieron que no le gritáramos más y nosotros también tomamos un poco de conciencia en cuanto a ello y no le dijimos más señora. La cuestión es la siguiente, y fue lo que supimos. Cuando ella era casi una niña, un malvado la violó. Y por medio de la violación, sus coterráneos, las personas que vivían, que a veces son malvadas también, las personas con los calificativos que le daban a una niña, decirle, no eres una niña, tú eres una señora. Y eso como que la traumatizó y no podía escuchar la palabra que a ella se le dijera señora. Así que esta mujer había que tener mucho cuidado porque imagino que el que no sabía la historia, podía ser un adulto, se lo dijera como una cosa normal que se le puede decir a otra persona, pero a ella no se le podía decir, simplemente no se le podía decir esta frase. Así que a tal extremo llegó esta señora que tuvieron que ingresarle en un hospital psiquiátrico y le dieron sus terapias, le dieron un tratamiento, pero siempre ella quedó con aquello por dentro de haber sido violada y para ella fue una ofensa, una injuria, una violación, un ultraje del cual nunca se pudo desprender. Bueno, en Mateo 27:39 se menciona la historia de cuando los que pasaban, Cristo estaba siendo crucificado, dice que le injuriaban, le ultrajaban, diciéndole blasfemias, diciéndole calificativos que él no merecía y burlándose de él, que es lo mismo. Y yo creo que hasta cierto punto, porque uno siempre tiene en la imagen que violación es cuando un hombre viola a una mujer, pero cuando tú violas los sentimientos o violas la privacidad de alguien, eso también es violación, o violas su momento de crisis. Y dice que muchos lo hacían. Y en Mateo 15:32 dice que los que estaban siendo crucificados por él, junto con él,
también le injuriaba a uno de ellos. La tradición, la Biblia no lo dice, pero la tradición dice que uno se llamaba Gestas y el otro Dimas. Gestas era el que se burlaba de él, lo injuriaba y le decía: si eres hijo de Dios, sale de la cruz y líbrate a ti y a nosotros. Y Dimas decía: tú no tienes compasión, que nosotros sí lo merecemos, pero él no. Y no sé si lo he contado alguna vez, pero hay un santo que le dicen San Dimas, que le dicen el buen ladrón. Y había un versito que se usaba en mi país, no, este era uno que cuando se perdía algo había que amarrarlo. Ajá, San Dimas el buen ladrón, que aparezca pronto tal cosa. Y entonces los muchachos creían que aparecía, pero realmente ellos también estaban ultrajando, o uno de ellos. En Juan 9:28, cuando Jesús sanó a un ciego, dice que le injuriaban porque este hombre, que era invidente, le había devuelto la vista, y eso los ofendió. Y ahora usted se pone a pensar: ¿cómo van a injuriar a una persona por hacer un bien? Porque es posible que se ultraje a una persona, se le viole, se injurie, se dé un mal testimonio de él por algo desagradable que haya hecho, pero no por un bien, como el caso de Cristo cuando hizo esta sanidad. Y es que los falsos líderes religiosos de la época estaban siempre tratando de ver en qué fallo le encontraban para ofenderlo, para injuriarlo, para ultrajar. Y en Hechos 23:4, cuando el apóstol San Pablo estaba ante el Sanedrín, el sumo sacerdote ordenó que castigaran con golpes en la boca a Pablo por causa de que había ultrajado al sumo sacerdote. Y eso no era cierto. Pablo en ningún momento usó un ultraje contra él, ni una ofensa, ni una agresividad, pero tenían que culparlo de algo que era bien castigado por la ley. Si lo ultrajaban, si lo injuriaban, eso en las leyes de aquella época era muy castigado, aunque en las actuales también. Y Pablo fue azotado injustamente por una injuria, por un ultraje que nunca cometió. Así es la vida a veces, que te acusan de algo que no hiciste, te injurian, te ultrajan, y sobre además del calificativo también recibe un castigo corporal o físico. Ojalá que ninguno de nosotros tenga que pasar por cuestiones similares. Bueno, hermanos y amigos, todos sintonizados, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos libre de las injurias, de los ultrajes y de las violaciones de nuestra vida. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno. Gracias por tu misericordia. Líbranos, Señor. Líbranos a todos de injurias, de ultrajes, de calificativos ofensivos, de violaciones, y que la dirección tuya sea con nosotros. Que el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, del apóstol Pablo y de tantos y tantos profetas que sufrieron ultraje, no se repita en tu pueblo hoy en día. Te lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos y estimados hermanos y amigos, todos sintonizantes, quiero decirles que les deseo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.